Ok, doctores, vamos a continuar entonces con esto. Vamos a ver ahora la primera parte de enfermedades hepáticas. Vamos a centrar la exposición, así como la primera parte he centrado más en pancreatitis, esta parte la voy a centrar más en lo que es cirrosis, que es otra cosa que deben de saber, ¿ya? Primero esto, ¿cuál de los siguientes exámenes de laboratorio suele incrementarse que indica obstrucción de las vías biliares? Una pregunta del examen de junio. ¿Cuál? Claro, acá es vamos a ver que existen dos formas de afectación hepática. Uno que puede ser la afectación del hígado propiamente dicho inflamatorio, son los marcadores hepatocelulares, en los cuales se llevaría las transaminasas, TGO y TGP. Pero hay otra afectación en las cuales donde se eleva los marcadores serológicos hepáticos por obstrucción de la vía biliar, ¿no? Cuando no sale la bilis de manera adecuada. Esos se llaman marcadores de colestasis. Y esos marcadores de colestasis son estos dos, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa. ¿De acuerdo? Existe también otro que es la 5-nucleotidasa que no tenemos en el Perú, pero también se puede utilizar como marcador de colestasis. Doctores, en ictericia ya saben qué es la ictericia, la coloración amarillenta de piel y mucosas. Miren, esta es una ictericia, ¿no? Notoria, ¿no? Bien marcada. O acá, por ejemplo, estos dos gemelitos, uno que está bien rosadito y este que está bien ictérico, ¿no? Esos son los dos, es una ictericia notoria. Doctores, en metabolismo de la bilirrubina, les voy a repasar un par de cositas. Esto les va a servir para pediatría, les va a servir para gastro también, porque es bien importante. Recuerden que la bilirrubina se produce ¿en qué momento? En la rotura del eritrocito, ¿no es cierto? Ese es el momento en el que se produce. Vamos a ver. Una vez que se rompe el eritrocito, ¿no? Lo que tiene el eritrocito son dos cosas, el grupo heme y el grupo globina, ¿no es cierto? La globina es una proteína, la dejamos de lado, y este heme, que es este de acá, se va a convertir en biliverdina gracias a la heme oxigenasa, y de la biliverdina pasa a bilirrubina gracias a la biliverdina reductasa. Ok, esta bilirrubina que se ha formado, ¿qué tipo de bilirrubina es? ¿Directa o indirecta? Siempre la hemoglobina que se rompe, que sale del eritrocito, es una bilirrubina de tipo indirecta, ¿de acuerdo? Recuerden esto, por favor, porque es muy, pero muy importante para luego. Una vez que la bilirrubina se ha formado, esa bilirrubina se une a la albúmina para poder ser transportada, ¿no? Dale pues la galleta, no sé si así también. Una vez que la albúmina se une a la bilirrubina a la albúmina, esta sirve como transporte. Esta bilirrubina va a ser captada por el hepatocito, y dentro del hepatocito esa bilirrubina indirecta va a ser conjugada gracias a esta enzima que es la UDP-glucuroniltransferasa. Pregunta de examen, ¿de acuerdo? Entonces la bilirrubina indirecta es conjugada por la UDP-glucuroniltransferasa y se vuelve una bilirrubina directa, ¿de acuerdo? Y luego de que se convierte en bilirrubina directa, esa pasa a los canalículos biliares para que pase la bilis y posteriormente sea eliminada. Doctores, todas las causas de ictericia que van a ver ustedes, depende, uno, que haya un problema en la producción, que haya un problema en la absorción, un problema en la captación, un problema en la conjugación o un problema en la excreción. Ahí van a haber múltiples enfermedades, eso es lo que les voy a enseñar ahora. Ya saben, UDP-glucuroniltransferasa. La cantidad de bilirrubina total normalmente es hasta 1, ya no lo consideren mucho hasta 2, es hasta 1, siempre un poquito más a predominio indirecto cuando es normal. En fisiología de la bilirrubina ya saben los 4 mecanismos en los cuales van a aparecer. Doctores, esto de acá les va a servir para su vida diaria. Si aprenden esto, no van a tener problemas para resolver ninguna pregunta de lo que es ictericia. Siempre cuando tengan un paciente con ictericia, tomen la bilirrubina y miren si lo que se debe es una bilirrubina indirecta o una bilirrubina directa. Eso es lo que tienen que ver. Si es directa o si es indirecta. Vamos por el lado fácil. ¿Qué pasará si es indirecta? Si la bilirrubina es indirecta, miren si el paciente está anémico o no, porque el problema puede ser en el problema de destrucción de los eritrocitos. ¿Recuerdan eso? Si se destruyen muchos eritrocitos, habrá anemia. Por consiguiente, la causa será una hemólisis, ¿no? Mucha destrucción de glóbulos rojos, hay mucha anemia porque se destruyen los glóbulos rojos muy fácilmente y hay hiperbilirrubina indirecta. Eso será por hemólisis. Causas, todas las hematológicas que ustedes conocen. Talasemias, eritropoiesis inefectiva, ineficaz, la esferocitosis, todas esas pueden dar hiperbilirrubina indirecta. ¿Qué pasa si encuentran un paciente
que tiene hiperbilirrubinemia indirecta, pero no tiene anemia. Es decir, que su hemoglobina está en 14, 15. Es un paciente normal, sano, pero que en algún momento del día se pone un poquito más amarillito. Eso se le conoce como síndrome de Gilbert. Típicamente el síndrome de Gilbert es un paciente joven, como cualquiera de ustedes, en los cuales hay un aumento de bilirrubina indirecta en 3 momentos. 1, en ayuno. 2, en momento de estrés. O 3, en el momento del ejercicio. Ejercicio, ayuno o estrés lo que hacen es producir un defecto en el momento de captar la bilirrubina. Y eso obviamente no es por hemólisis. Por consiguiente, es un paciente que tiene hiperbilirrubinemia indirecta sin hemólisis, o sea, y sin anemia. Otra cosa, el paciente con Gilbert es un paciente sano, normal, que su bilirrubina total nunca va a ser mayor de 5 o 6. Nunca, ¿ya? Nunca llega a ser más de 5 o 6. Lo otro, ¿requiere tratamiento? No requiere tratamiento. El Gilbert es una persona común y corriente. Cualquiera de ustedes puede tener Gilbert, ¿ya? Se dice que en la población general hasta el 1 o 2% de la población tiene Gilbert, solo que ni cuenta se dan, porque básicamente la ictericia es tan leve que no es muy notoria, ¿ya? No es muy notoria. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando van a presentar un examen médico para cualquier cosa y encuentran su bilirrubina en 2 o 3 con predominio indirecto. Ahí se dan cuenta, tengo Gilbert. Pueden tener Gilbert, ¿no? Podrían tener, no hay problema, no van a morirse, no les va a dar cáncer, no van a tener hepatocarcinoma, no va a pasar absolutamente nada. Es una entidad totalmente benigna. La bilirrubina indirecta entonces es eso. Paciente con bilirrubina directa, el problema ya es cuando la bilirrubina ya está conjugada. Entonces, ahí tienen que ver ustedes si lo que se eleva son los marcadores hepatocelulares, por daño hepatocelular, que son las transaminasas, o bien son los marcadores de colestasis, que son obstructivos. Si el problema es por elevación de transaminasas, si es a predominio de TGP, lo más probable es que sea viral, o sea, hepatitis A, hepatitis B, es lo más probable. Si el predominio es a TGO, lo más probable es que sea de tipo alcohólica, ¿de acuerdo? No es una regla general, pero es una regla que sirve bastante para hacer una diferenciación de una u otra cosa. Ojo, esto lo tienen que ver bien porque es una pregunta de examen recontra conocida. El paciente que tiene consumo, TGO el doble de la TGP, lo más probablemente es que tenga una hepatitis alcohólica. Doble de la TGP, TGO el doble de la TGP. En el caso de fosfatasa y gamma-glutamil, estaremos hablando de un paciente que tiene obstrucción de la salida de bilis. Por consiguiente, es imprescindible que ustedes tengan que tomarle una ecografía. Si el paciente tiene colestasis, es decir, fosfatasa y gamma-glutamina elevada, con la vía biliar dilatada, tienen que ustedes buscarles las causas de obstrucción de vía biliar. Coledocolitiasis, cáncer de cabeza de páncreas, colangiocarcinoma, lo que ustedes quieran. Esas son obstrucciones con dilatación de vía biliar. Pero, si el paciente tiene colestasis, y en la ecografía está normal la vía biliar, ¿en qué pensarán? En un tipo de colestasis intrahepática, o sea, que esté dentro del hígado el problema. Por ejemplo, 2 temas que van a hacer la siguiente clase. Cirrosis biliar primaria 1 y hepatitis autoinmune. Son los 2 tipos de colestasis intrahepáticas, ¿ya? Eso lo van a hacer en su siguiente clase. Muy bien. Ya saben los 5 momentos en los que normalmente puede haber una afectación, ¿no? En la formación, captación, conjugación, transporte o excreción. Ya saben, el incremento en la producción, es decir, cuando hay mucha rotura de eritrocitos, eso se llama hemólisis y eso da bilirrubinemia indirecta, ya saben. ¿Cuál es el manejo normalmente? Dependiendo de la causa, ¿no? Tienen que buscar la causa hematológica que ocasione eso y a veces hasta esplenectomía podrían hacer. Doctores, el segundo momento, ya que si el problema no es en el momento de la destrucción o de la formación, sería el momento en la captación. El momento en el cual la bilirrubina ya formada va a entrar al eritrocito, perdón, al hepatocito. Una vez que la bilirrubina está formada, entonces el defecto está acá, en el momento de captar la bilirrubina. ¿Qué tipo de hiperbilirrubinemia dará eso? ¿Directa o indirecta? Recuerden esto, se forma
se capta, se conjuga acá, luego se excreta. ¿Dónde estará la bilirrubina directa? Después de esto, ¿no? ¿Dónde estará la hiperbilirrubina indirecta? Antes de esto, antes de la conjugación. Por consiguiente, si no capta, ¿qué es? Hiperbilirrubina indirecta. ¿Esta enfermedad se llama, cuando hay un defecto en la captación? Síndrome de Gilbert. Ese es el síndrome de Gilbert. ¿De acuerdo? Es un defecto en la captación. Hay otra enfermedad que tiene defecto en la captación. ¿Cuál es? A ver, los pediatroides. ¿Cuál es? La ictericia fisiológica de recién nacido. Ese es otro defecto normal que puede haber en la captación. Síndrome de Gilbert, ya saben, 1 o 2% de la población, no necesita manejo, no hay mayor tratamiento para esto. ¿Qué pasa si se ha formado bien la bilirrubina, o sea, se ha roto el eritrocito normal? Se ha captado adecuadamente, ¿sí? Se ha captado adecuadamente. Ahora el problema está en la conjugación. No hay conjugación. ¿Qué tipo de hiperbilirrubina me da? ¿Directa o indirecta? Si no hay conjugación. Sigue siendo indirecta. ¿Cómo se llama esta enfermedad por defecto en la conjugación? Es el famoso síndrome de Krieger-Narr. ¿Ya? Ese es el famoso síndrome de Krieger-Narr. Existen dos formas de síndrome de Krieger-Narr. A ver, doctora, tiene pinta de pediatra la doctora. Normalmente las pediatras son así, pues son lindas, son jóvenes, son tranquilitas. Ya, doctora. 1 y 2, está máximo. ¿Qué tipos hay? 1 y 2. Lindo. Pediatra. Listo. Entonces, el 1 va a ser, es el Krieger-Narr, en el cual hay una ausencia total de UDP-glucuronil transferasa. Ausencia total. El Krieger-Narr tipo 2 es una ausencia parcial de UDP-glucuronil transferasa. El Krieger-Narr tipo 1 se va a morir rápidamente. El Krieger-Narr tipo 2 sí puede tener mejor pronóstico de vida, pero usualmente siempre es una hiperbilirrubinemia indirecta. No lo olviden, eso es una pregunta pediátrica, por ejemplo. Muy bien, ya saben, el Krieger-Narr. En el momento que hay un problema, puede ser que el Krieger-Narr de Kernicterus, ¿ya? O sea, ¿qué es el Kernicterus? Es la presencia de bilirrubina en los ganglios basales, la impregnación en los ganglios basales. Cuando esta bilirrubina es más de 20, da el Kernicterus y es un riesgo de muerte para el bebé. Ok, se forma bien la bilirrubina, se capta bien, se conjuga bien, ahora el defecto está en excretar. ¿Qué enfermedades están ahí? Las otras dos pediátricas que deben recordar, que son el Dubin-Johnson y el rotor. Por consiguiente, ¿qué tipo de hiperbilirrubinemia dará el Dubin-Johnson y el rotor? ¿Directa o indirecta? Directa, porque ya está conjugado y el problema ya es después, para excretar o transportar. Ahí aparece el Dubin-Johnson y el rotor. Eso es lo que deben de recordar. Si se dan cuenta ahora ya saben de dónde sale normalmente eso, ¿ya? Recuerden que en la hiperbilirrubinemia indirecta, por favor, nunca hay coluria ni acolia, porque la bilirrubina que se elimina por la orina es la bilirrubina directa. Había una pregunta en fisio que hemos visto así, ¿no es cierto? Entonces, la hiperbilirrubina indirecta no tiene coluria ni acolia. La hiperbilirrubina directa sí. Ya saben que el Kernicterus será con niveles de bilirrubina mayor de 20. Esto es un Kernicterus, miren, ¿no? Impregnación de los ganglios basales con bilirrubina. La hiperbilirrubina directa sí da coluria y sí da acolia. Esta es la coluria, ¿no? Coluria marcada. Recuerden que los mecanismos de formación de una hiperbilirrubina indirecta depende si hay una obstrucción de la vía biliar, si es intrahepática o es extrahepática. Ya saben las intrahepáticas, las colestasis intrahepáticas, cirrosis biliar primaria y hepatitis autoinmune, eso ya lo conocen. Y en la extrahepática son todas las obstrucciones de coledo codistal. Colangiocarcinoma, coledocolitiasis, cáncer de cabeza de páncreas, ampuloma, todas esas son obstrucciones extrahepáticas. Este es un resumen de los síndromes familiares, solamente para que subrayen algo. Hiperbilirrubinemia indirecta, el Gilbert y el Krieger-Narr. ¿Sí? Hiperbilirrubinemias indirectas. Hiperbilirrubinemias directas, el Dubin-Johnson y el rotor. El rotor, ya saben, es un defecto en el transporte. El Dubin-Johnson es un defecto en la excreción, ¿de acuerdo? Eso no deben de olvidar porque eso les pueden preguntar en pediatría. Y eso es bien común que les pregunten.
En injuria hepatocelular también depende, ¿no? Porque puede haber daño hepatocelular marcado dependiendo del tipo de lesión, por hepatitis, por alcohol y todo eso. Veamos un caso clínico. Varón de 15 años asintomático con subictericia de escleras como único dato patológico. Exploración física, parámetros bioquímicos de función hepática normales, salvo hiperbilirrubinemia indirecta del doble del valor máximo normal. Mantenida y que aumenta con el ayuno sin datos de hemólisis. Una grosería, ¿no? ¿Qué es? Sí, pues, y eso van a verlo en todas las preguntas de Gilbert. Son igualitas las preguntas de Gilbert, ¿ya? Eso es un síndrome de Gilbert. Ya saben, en colestasis, los tipos de colestasis intrahepática y extrahepática, se los estoy volviendo a mencionar. No se olviden que existen cuadros que pueden, o signos que pueden dar algún dato más añadido a las colestasis. Por ejemplo, si existe santomas o santelasmas, ¿no? O si existe esto que se llama vesícula palpable, ¿no? Cuando tú palpas la vesícula acá, eso se llama signo de Courvoisier-Terrier. El signo de Courvoisier-Terrier o vesícula palpable es un signo más frecuente en el cáncer de, doctora. Muy bien, doctora, cáncer de cabeza de páncreas, no en el cáncer de vesícula, ¿ya? La vesícula palpable o signo de Courvoisier-Terrier es más frecuente en el cáncer de cabeza de páncreas. Sí puede verse en la vesícula, sí puede verse en colangiocarcinoma, pero es más frecuente en el cáncer de cabeza de páncreas. Esto no es algodón, por si acaso, es una colia, así son las heces bien blancas en los pacientes que tienen colestasis. Acá tienen que buscar en todo paciente que tiene colestasis signos de hepatopatía crónica, ¿no? Para buscar si existe cirrosis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ve acá? ¿Qué enfermedad tiene? Matrimonio, ¿no es cierto? Esa es su enfermedad, debe estar encefalopático ese hepata para eso, ¿no? ¿Cuál es su enfermedad acá? ¿Qué tiene? ¿Qué ves, doctor? Un eritema palmar, ¿no es cierto? Notorio eritema palmar. ¿Qué ven acá? Copa 38B, ¿qué hay? ¿No? Hay una ginecomastia, ¿no? Es ginecomastia. Estigmas hepáticos. Busquen siempre estigmas hepáticos. ¿Qué es esto? Santelasmas. Santelasmas bien frecuente, ¿no? En la cara. Cuando es en los miembros inferiores se llaman santomas. Esto puede verse, por ejemplo, en cirrosis biliar primaria. No es patognomónico, es simplemente signos indirectos de cirrosis biliar primaria. Puede verse esto, las arañas vasculares o telangiectasias, ¿no? Otro estigma hepático, ¿no? Estigma hepático. O puede verse esto, circulación colateral bien marcada, ¿no? En un paciente que tiene ascitis, ¿no? El signo de la cabeza de medusa que le llaman también a la circulación colateral. Creo que esto lo tienen impreso, sí, pues se supone que era para que juguemos un poco, ¿no? Si tienen un paciente que tiene ictericia, con anorexia, con náusea, con fiebre y malestar general, ¿a qué se parece más? Signos pseudogripales con ictericia, ¿qué es? Una hepatitis, ¿no? Tiene más pinta de hepatitis que otra cosa. Si tienen un paciente con ictericia, pero como síntoma principal es el dolor cólico en hipocondrio derecho, ¿eso será? Una obstrucción de la vía biliar, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser una coledocolitiasis, por ejemplo. Perdón. Si tienen un paciente que tiene ictericia y historia de abuso de alcohol, ¿eso será? Sí, cirrosis, ¿no? Fundamentalmente, o una hepatitis alcohólica. Si es un paciente con ictericia, pero pérdida de peso marcada, dolor abdominal, consunción, ¿qué será? Una neoplasia, ¿no? Un cáncer sobre todo. Y si tiene un paciente con ictericia, palidez marcada, esplenomegalia, sobre todo ictericia de predominio indirecto, ¿qué será? Más que todo hemólisis, ¿no? Por una esplenomegalia en sí. Eso es más o menos para que se basen en eso. Hay pacientes que tienen pseudoictericia, que son mucho más naranjas, más que amarillos, son medios naranjas, obviamente sin tinción de escleras. ¿Cómo se llama eso, no? Eso es por consumo de ¿qué? De betacarotenos, ¿no? Los betacarotenos pueden dar, pacientes que tienen mayor absorción de betacarotenos se ponen más naranjas cuando comen zanahorias, por ejemplo, ¿no? Eso es una causa de pseudoictericia. En insuficiencia hepática aguda, que no es un tema muy preguntado realmente en los exámenes, tienen que aprender a definir dos cosas. Para empezar, ¿qué es una insuficiencia hepática aguda? Una insuficiencia hepática aguda está definido por, 1, paciente con encefalopatía hepática y 2, paciente con trastorno de coagulación. Esa es la definición de un paciente que tiene insuficiencia hepática aguda, o sea, una encefalopatía rápidamente progresiva con trastorno de coagulación. En un momento vamos a ver sus causas, ¿no? Ya saben que hay una coagulopatía marcada.
Las causas son múltiples. Lo más frecuente es que sea por hepatitis. Siempre tienen que tener cuidado porque los pacientes, por ejemplo, con hepatitis A, la hepatitis A es una enfermedad benigna, que da a los niños, que da síntomas pseudogripales, se cura rápido, les das caramelos, no hay felicidad para el niño. Pero ojo, 1 de cada 1000 niños puede hacerles una falla hepática aguda o una insuficiencia hepática aguda teniendo hepatitis A. Entonces, ¿qué cuidados tienen que tener? Siempre avisar o decirle cuáles son los signos de alarma a la mamá, que empiece a ver petequias o que su hijo esté más adormidado, dormido, más somnoliento de lo habitual. Si tiene eso, tengan cuidado de que pueda haber una insuficiencia hepática aguda. Hay muchos casos de problemas médico-legales precisamente por dar, pero tiene hepatitis A, dale de alta nomás. Nunca más lo ven y el paciente después de 3, 4 días empieza a hacer encefalopatía y problemas. No quiere decir que toda hepatitis A tenga que hospitalizarse, eso tampoco es cierto. ¿De acuerdo? Solamente que tengan que tener cuidado con lo que le digan al paciente o al familiar, en este caso, cuando le den de alta, ¿sí? Entonces, eso es muy frecuente. Miren, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis D pueden dar problemas de hepatitis fulminante o de insuficiencia hepática aguda, ¿ya? Hay daño hepático por drogas, por ejemplo. Lo más frecuente, los gringos, por ejemplo, ¿qué es lo que más consumen para tratar de matarse? Paracetamol o acetaminofén. La dosis tóxica de acetaminofén es esta, ¿no? 7.5 gramos, o sea, 15 tabletas de paracetamol, ¿no? Un sol 50 para matarse, suficiente, ¿no? La dosis tóxica en alcohólicos es mucho menor, es 4 gramos nada más. Así que ya tienen varias formas, les he enseñado varias formas de suicidio, ¿no? Lejía, álcalis y ahora más fino paracetamol. No sé para qué les enseño eso, por favor. Ya saben entonces la toxicidad. ¿Qué pasa si hay paciente con toxicidad por acetaminofén? ¿Qué le dan? ¿Cuál es el antídoto? Flumazenil. Flumazenil es para benzodiazepinas. N-acetilcisteína, ¿no? N-acetilcisteína es lo que se da. Flumazenil es el antídoto de las benzodiazepinas. Todo esto puede dar insuficiencia hepática aguda. Los antibióticos, los antituberculosos, los anestésicos, estatinas, hierbas. Típico, vino una paciente al hospital, 24 años, una ictericia de la patada, una insuficiencia hepática, estuvo en UCI. Le preguntamos si tenía algo, hicimos pruebas, no tenía hepatitis A, hepatitis B, nada de eso. No se llegó a descubrir nunca la causa hasta que al final, al momento del alta, preguntó si podía seguir tomando las hierbitas que su abuelita le había comprado. ¿Y qué hierbitas son? O sea, unas hierbas chinas que no sé de dónde había sacado, que no tienen ni registro sanitario, ¿no? Provecho. Esa es la causa de su insuficiencia hepática. Mucho ojo con esas cosas, ¿no? Esas hierbas son muy frecuentes que produzcan falla hepática aguda, ¿no? Ojo, hay preguntas de anti-TB y hepatotoxicidad, revisen, ¿no?, los exámenes, ¿no? Hay muchas preguntas de cuáles son los fármacos hepatotóxicos, ¿no? Antituberculosis, son rifampicina y isoniazida fundamentalmente. El cuadro clínico, típicamente, aparte de las petequias y lesiones por trastornos de coagulación, la encefalopatía típica. Eso lo vamos a ver en un ratito, lo voy a revisar mejor. Puede haber paciente con edema cerebral. El paciente con edema cerebral, el tratamiento es manitol como terapia inicial, y si tiene convulsiones le pueden dar fenitoína o fenobarbital. Eso se da con los pacientes con edema. Puede haber otras complicaciones como metabólicas, fallas renales, cardiovasculares. Y el paciente con falla hepática aguda, muchas veces, si no puede solucionarse el problema, tiene que hacerse un trasplante hepático, ¿no es cierto? Van, compran su higadito ahí, 3 por un sol en cualquier mercado, y tan difícil que es buscar realmente un hígado, es muy, pero muy complicado que haya una donación de hígado realmente, es muy, pero muy complicado. Así que cuiden su hígado, doctores, cuiden su hígado. Vamos a hablar de cirrosis en esta hora que nos queda. No vamos a demorar más de 1 hora. Así que les voy a hablar de cirrosis fundamentalmente, que es el tema que quiero que recuerden más. ¿El hallazgo histológico de la cirrosis hepática es? Fibrosis. ¿Por qué miedo tiene el doctor? No te vayas atrás, doctor, vente adelante. Más chévere es acá adelante. Fibrosis hepática con nódulos de regeneración es la definición completa y correcta de lo que es una cirrosis, ¿de acuerdo? Nunca olviden eso.
Esa es la definición de cirrosis. Miren, este es un hígado normal. Listo, y estos son los nódulos de regeneración, ¿no? Recuerden ustedes, por favor, que el hígado cirrótico no tiene hepatomegalia, por si acaso. Los pacientes con hígado cirrótico se achican el hígado más bien, al contrario, son más chiquitos de lo habitual. ¿Cuál de los siguientes parámetros no se cuenta para la valoración de severidad del child? Para el child, eso tienen que recordar. Albúmina, citis, transaminasas, bilirrubina, encefalopatía. ¿Cuál no se usa en el child? Doctora, transaminasas, ¿no es cierto? ¿Qué hay en vez de transaminasas? TP, ¿no es cierto? El tiempo de protrombina, es muy cierto, ¿no? Albúmina, citis, bilirrubina, encefalopatía y el tiempo de protrombina se utilizan. Transaminasas no se utilizan. Doctores, deben recordar siempre el child porque es importante. Recuerden que el child puede tener un puntaje, tiene un puntaje mínimo, dependiendo, si no hay ascitis, no hay encefalopatía, nada de eso, todo es un punto. O sea, mínimo tienes que tener 5. Si ustedes son cirróticos, ustedes tienen child 5 ahorita, 5 puntos, ¿ya? Lo mínimo que no puedes saber con child 0, child 1, no existe eso. Mínimo 5, máximo 15. Si es de 5 a 6 puntos, child A. Si es de 7 a 9, child B. Y si es de 10 a 15, child C. Si ustedes no aprenden esto, en el examen les va a venir esto y se van a ensartar, ¿ya? Un paciente de 64 horas de etiología alcohólica con ascitis leve moderada, nunca tenía episodios de encefalopatía, destaca una TGP en 98 y TGP en 70, bilirrubina 2, albúmina 3.5. ¿Cuál es el child? Rápidamente, miren. Tiene ascitis leve moderada. ¿Dónde va? Leve, 2 puntos. Ya, hasta ahí va 2 puntos. ¿Qué más? No tenía encefalopatía. Encefalopatía no, 1 punto. Ya van 3. Tiene TGO y TGP en 78 y 90. ¿Sirve? No, es para despistar, ¿ya ves? Bilirrubina en 2.8. Aquí está. Bilirrubina 2.8. 2 puntos más, ya van 5. Tiene albúmina en 3.5. Acá está, 3.5. 2 puntos más, ya son 7. Y tiene un tiempo de protrombina en 60%, que es este. Doctores, no olviden que pueden confundirlos en el examen. El tiempo de protrombina es lo mismo que el índice de Quick, ¿ya? Y otra cosa, pueden ponerles en vez del índice de Quick el INR, o sea, INR-TP o índice de Quick, puede aparecer cualquiera de esos tres, así que mucho cuidado. Este tiene entonces 2 puntos más, en total será 9, ¿no? Entonces es un Child B con 9 puntos, ¿de acuerdo? Este es un hígado visto en una laparoscopía, en un paciente que le han hecho una laparodiagnóstica y le han encontrado, miren, el hígado, nada regular con nódulos de regeneración. Eso es una cirrosis. Las causas de la cirrosis. La causa más frecuente de cirrosis es, doctor, alcohol. Muy bien, en el Perú es lo más frecuente. Y los segundos serán las virales. ¿Cuáles de las virales, doctor? La hepatitis C. Eso dice tu CTO, pues. Ese es el problema. En cualquier panfleto ahora. Doctores, la hepatitis más frecuentemente da cirrosis en el Perú es la hepatitis B. En sus libros, en sus Farreras, en el Harrison y en su CTO, como son de origen europeo, tienen como respuesta hepatitis C. Acá en el Perú es hepatitis B, ¿de acuerdo? Cuidado que cometan ese error. Sí, es un error frecuente que suelen cometer. Entonces, ojo que en el Perú sigue siendo hepatitis B, ¿ya? Laboratorialmente existen muchas digamos, características. Lo importante, les había dicho que el TGO, el doble de la TGP, se ve en la hepatitis de tipo alcohólica, ¿no es cierto? En la hepatitis alcohólica. No olviden que hay hipoalbuminemia. Hay pacientes que tienen plaquetopenia, fundamentalmente, ¿por qué? Por hiperesplenismo, ¿no? El paciente con hipertensión portal tiene el hígado chiquito, pero tiene el vaso grande, ¿no? Y ese vaso grande se llama esplenomegalia. Como tiene mucha función, se llama hiperesplenismo. Y como su función es la destrucción de plaquetas, glóbulos rojos y leucocitos, da plaquetopenia. ¿Cuánto vive una plaqueta? ¿Cuánto? 7 días. ¿Cuánto vive un eritrocito? 120 días. Por eso es que es más frecuente que dé plaquetopenia primero antes que anemia, ¿no? Pero puede haber cualquiera de ellos. Vamos a hablar un poquito de ascitis. La gran mayoría de los casos de ascitis, el 85% son por cirrosis o hipertensión portal. ¿Cuál es el examen de apoyo diagnóstico de elección en la cirrosis con ascitis? ¿Qué es lo que se hace?
Sí, esa. ¿Cuál? Ecografía, por supuesto. Siempre, todo paciente que tenga ascitis, lo primero que se hace para el diagnóstico siempre es una ecografía, siempre. Y sobre todo si es Doppler portal, con eso ven mejor si hay hipertensión portal en el paciente, ¿ya? Miren este paciente, ¿qué ven acá? Una gran ascitis, ¿qué es esto? Una hernia umbilical, ¿no? Esa es una hernia umbilical. Eso es muy típico en los pacientes que tienen mucha ascitis. Este paciente tiene 54 años, toma alcohol 2 veces por semana hace 25 años y TBC hace 2 años. ¿Cuál es la causa? ¿TB o alcohol? ¿TB o alcohol, doctor? Doctor, ¿TB o alcohol? TB, doctor, ¿TB o alcohol? TBC, ¿por qué? Buena pregunta, ¿no? ¿TB o alcohol? ¿Por qué TB, doctor? La verdad es que es muy fácil. Para empezar, no te he dicho qué tipo de alcohol toma. Puedo tomar alcohol medicinal de 97 y tranquilamente llego al gramaje sin ningún problema. No, doctores, ustedes no pueden decirme si es por TB o por alcohol nunca. Solamente con ver ascitis así, no me pueden decir si es por TB o por alcohol. ¿Qué deben hacer? Pinza, ¿no? Una paracentesis. Entonces, primero deben de buscar en el paciente estigmas hepáticos. Busquen si es cirrótico o no. Telangiectasias, ginecomastia. ¿Qué hay acá? Parotiditis. ¿Sí, parotiditis? ¿Cuándo he visto una cirrosis con parotiditis? ¿Cómo se llama eso? Hipertrofia parotidia, no parotiditis. Hipertrofia parotidia. Ok, ya saben, ictericia, eritema palmar, atrofia tenar, aprófito hipotenar. La distensión abdominal, el signo de la oleada, si es que hay matidez. Recuerden que la gran mayoría están asociados a hipertensión portal, ya saben. Y fisiopatológicamente, si hay un dato que deben reconocer, es este. Todo paciente que va a tener ascitis o síndrome hepatorrenal al final, siempre tienen como mecanismo fundamental vasodilatación esplácnica, este de acá. Eso es lo que deben de recordar muy bien, la vasodilatación esplácnica como el mecanismo fundamental de producción de ascitis. Hay matidez desplazable, ¿no? Lo echan en decúbito, lo ponen de costado y acá estará timpánico y acá estará mate. Eso es la matidez desplazable. ¿Qué ven acá? No mires el Leonisa, doctor. ¿Qué ves ahí? Ascitis con una hernia umbilical. Todo paciente que tenga ascitis, ustedes no le van a detectar la causa ectoscópicamente. Púncenlo. Tienen que hacer una paracentesis, ¿ya? Siempre tienen que hacer una paracentesis. ¿Dónde se hace la paracentesis? En el lado izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el punto de la paracentesis? Una línea imaginaria que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior y se busca la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo. ¿Les recuerda a un punto en específico? Si lo ponen en un espejo y lo meten al otro lado, ¿cómo se llama ese punto? El punto de McBurney, ¿no es cierto? Es el mismo punto, pero al lado izquierdo. ¿De acuerdo? Ese es el punto para hacer la punción. Salvo tengan un ecografista amigo, hermano del alma, que les pueda decir, si el caso hay tabicado, que ustedes puedan hacer una ecografía y él les marque el punto donde pueden drenar. En ese caso podrían hacer el drenaje en cualquier lado con guía ecográfica. ¿De acuerdo? Podría hacerse, pero si no hay guía ecográfica, este es el punto más seguro, ¿ya? Es el punto más seguro. Siempre como un método estéril. No se olvide que para el líquido acítico, o sea, lo que tienen que ustedes que pedir para analizar el líquido acítico son 4 cosas principalmente. Uno es el recuento celular o el citoquímico, ¿ya? Recuento celular o citoquímico, eso es lo primero que deben de pedir. 2, deben de pedir el cultivo y el gram y cultivo. 3, tienen que pedir el Papa Nicolau y el Block-Cell, eso es para ver si hay células neoplásicas. Y 4, tienen que pedir el test de ADA, que es el test de adenosina desaminasa, que es para ver si hay TBC, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el corte del test de ADA para el líquido acítico? Jason, pregunta 344 para Jason. Respuestas correctas, 0. No me pongas pausa porque voy a empezar a hablar rápido. Quita la pausa. Quita la pausa. Ya. Di, ¿cuál es? 45. Ya es 45 el corte del test de ADA para el líquido acítico. No lo olviden, no olviden además que el corte del test de ADA es diferente
para los diferentes tipos de secreciones. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el corte es solamente 5. Para el líquido sinovial es 10, para el pleural es 20 o 25, si no me equivoco, y para el acítico es como 45. O sea, son diferentes los cortes del test de ADA para diversos tipos de secreciones, ¿ya? No se olviden pedir esas 4 cosas fundamentalmente. ¿Para qué? Para sacar esto que se llama el GASA. ¿Qué es el GASA? Simplemente es una resta, una diferencia entre la cantidad de albúmina que tiene en la sangre menos la cantidad de albúmina del líquido acítico. Si esa diferencia sale más de 1.1, el diagnóstico es muy probablemente una hipertensión portal. Si es menos de 1.1, puede ser cualquiera de estas cosas. Carcinomatosis peritoneal, peritonitis tuberculosa, citis pancreática, incluso TBC, ¿no es cierto? Puede ser cualquiera de esas cosas. Para eso es importante el GASA. Otra cosa que ustedes deben revisar muy bien es esto, la característica del líquido acítico que ustedes van a sacar. Si ustedes encuentran esto, eso es lo habitual, es un líquido acítico amarillo, algo turbio, que eso es lo normal que podrían encontrar en una hipertensión portal. Perdón. Si encuentran esto, ¿qué es? Una citis quidosa. ¿Causas de citis quidosa? Sí, exacto. Rotura del conducto torácico, fundamentalmente, ¿no? Es en casos traumáticos podría ser. Otra, linfoma. Algunos dicen que TB también puede dar lo mismo. Otros, podría ser, por ejemplo, pancreatitis. Puede dar ascitis quidosa, no es frecuente realmente, pero podría dar ascitis quidosa. Y si encuentran esto también es importante, ¿no? Puede haber 2 causas por las que pueden encontrar un líquido acítico hemático. Uno, que sea cáncer, ¿no es cierto? Que sea una carcinomatosis. O 2, que sean candidatos para publicar su paracentesis en la Iatrogenics del 2014, ¿no es cierto? O sea, que hayan punzado un vaso y básicamente esto sea traumático o iatrogénico, ¿no? Si es iatrogénico, obviamente. ¿Cómo diferencian si es traumático o si es por carcinomatosis? ¿Qué harías si encuentras eso? ¿Qué? Coagula, exactamente. Si coagula rápidamente es porque eso es traumático. Si no coagula y es medio clarito, no, usualmente es por carcinomatosis, ¿ya? El coágulo es importante.